Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a propósito de la coyuntura política donde el Congreso ha rechazado, ha votado en contra de cambiar o mejor dicho, hacer este cambio constitucional para adelantar las elecciones. Bien, tenemos a una izquierda que ha votado en abstención contra una derecha que también una agrupación bien lo ha hecho en el mismo sentido. Pero además de eso tenemos un gabinete, Dina Boluarte, que empieza a caerse. ¿Por qué? Porque hay dos renuncias que se han presentado, la de la ministra de Educación y también el ministro de Cultura. ¿Habrán más renuncias? ¿Habrá renovación? Pues vamos a analizar cómo queda Dina Boluarte en todo esto. Estamos ya conectados con José Carlos Requena, a quien le damos la bienvenida. Él es analista político. Bienvenido a Perú 21. ¿Qué tal, Mayra? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo queda el panorama? El gabinete de Dina Boluarte con esas dos renuncias frente a un Congreso que no quiere votar el adelanto de elecciones. A ver, mira, bueno, creo que lamentablemente, creo que ha sido una decisión, yo entiendo, es una razón muy personal la de renunciar, pero creo que llega en el peor momento. Creo que lo que menos requería este gobierno era mostrar señales de debilidad. Solo ayer la ministra Correa había salido a la prensa a dar indicaciones o a dar declaraciones sobre la suspensión de las clases. Y no me parece que ni su salida ni la del ex ministro de Cultura, Yair Pérez Gráñez, contribuye a mejorar la situación, ¿no? Entonces, esto creo que denota además algo que eran las principales falencias del gabinete, si bien es algo significativamente menor que los que nos tenía acostumbrados el gobierno de Castillo. Sí mostraba poca experiencia política y esto es lo que estamos viendo en estas horas. Y creo que más allá de las salidas de hoy, que yo espero que no hayan más salidas, creo que lo que se cae de Maduro es un recambio en el gabinete, porque en esta semana que tiene en el cargo el señor, el primer ministro Angulo, pues no ha mostrado ninguna contribución a resolver la situación que el país enfrenta y que pone en una situación muy complicada a su gobierno. Claro, se critica mucho las malas decisiones del gobierno de Dina Boluarte para atender las violentas protestas al interior del país y la forma como se la ha atendido. Pero además de esto, no hay que olvidarnos la causa. ¿Cuál es la causa para ti que ha generado todo esto? Bueno, en general yo creo que ha sido la prolongación de un gobierno que ya por lo menos hace 6 meses se sabía que debía concluir. Me refiero al gobierno de Pedro Castillo, que extender su mandato y cómo se solucionó su sucesión termina creando la situación que estamos enfrentando. Creo que no debemos olvidarnos eso, ¿no? Porque claro, ahora todas las luces, todos los reflectores se dirigen, por un lado, al Ejecutivo actual, pero creo que hay que ver de dónde viene esta situación que también compromete seriamente al Congreso. El Congreso que sigue en funciones y que hoy ha mostrado una gran insensibilidad al rechazar, al no aprobar este proyecto de adelanto. Pues también tampoco ejerció con contundencia sus acciones de control político y más bien las reemplazó por acciones de maquillaje, como estas de no dejar viajar a Castillo y dejar que lo que pasaba en la DINI, por ejemplo, pasara por agua tibia, o que el premier Torres en su momento, pues básicamente fuera al Parlamento a retarlos y no hicieran nada, ¿no? Entonces, lamentablemente en esta ecuación el Congreso tiene una gran responsabilidad, y creo que el Ejecutivo tiene el deber de retomar la iniciativa, y de poder, ya que además se ha asumido como un gobierno de transición, llevar una transición ordenada. No es lo que estamos viendo, lamentablemente, con el alto costo de vidas humanas que tenemos hasta ahora. Ahora, se rumorea mucho que va a haber cambio en el gabinete. Se habla de que de repente el señor Angulo podría ser cambiado. También se habla de que el ministro del Interior también podría ser cambiado, el señor Cervantes. Con estos cambios, si es que se da, si se concreta el día de mañana, por ejemplo,
¿se podría recuperar la confianza, la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte? Bueno, esperemos que así sea, ¿no? Yo creo que prolongar la inestabilidad es lo más dañino para el país. Aquellos cambios que mencionas creo que tendrían que ir en la dirección de dotar de peso político al gabinete de la señora Boluarte. Creo que ella debería cubrir sus limitaciones y no más bien agregárselas. Me refiero a que si ella carece de experiencia política, pues convocar a alguien que sí le pueda ayudar a capear el temporal, que le ayude también a relacionarse con el Congreso. Dada la situación, exige mucho arte, mucha persuasión, en algunos casos también poder empujar, presionar al Congreso para encontrar una salida, ¿no? Esperemos que eso sea así. Hace algunos días en el comercio el politólogo Rodrigo Barnechea hablaba de cómo el Perú había prescindido de políticos y creo que lo que estamos viendo es precisamente también falta de ellos, ¿no? Falta de poder contar con un elenco que nos ayude a encontrar salidas. Ahora, en Twitter se maneja un montón de versiones, se habla de que la renuncia, mejor dicho, de Dina Boluarte se debería dar ya, porque ya ahí se presentan dos renuncias, seguramente van a haber más. Pero si ella opta por renunciar, ¿se acaba la crisis o eso va a continuar? Pues mira, yo no creo que eso, creo que la salida más ordenada a la crisis pasa por mantener este gobierno, apuntalarlo, tratar de que llegue a buen puerto. El buen puerto es adelanto elecciones en el 2024 o en diciembre del 2023, si los plazos lo permiten. Creo que lo demás nos expone a ver precisamente cómo sería la sucesión. Por ejemplo, y tendríamos que ver lo que tocaría. No hemos estado en una situación así. Tocaría que el señor Williams dirija la transición. Hay poca claridad de cuál es el plazo que tendría que darse. El Jurado Nacional de Elecciones ayer insinuaba que un plazo razonable para poder organizar elecciones era junio, perdón, eran 9 meses, septiembre del 2023, entonces por 3 meses forzar todo esto me parece a mí un costo muy alto, y también sin la garantía de que sea el propio Williams el que lidere esto. Es decir, por lo menos en situaciones pasadas, nunca el presidente del Congreso en funciones ha terminado dirigiendo, se ha terminado encontrando una salida. Pasó con Pañado en el 2000, pasó con Sagasti en el 2020. En consecuencia, como que de darse la renuncia de Boluarte, pues de alguna manera las cartas vuelven a la baraja, ¿no? Y es como empezar de cero, y por otro lado, creo que también abre un espacio a esta posibilidad y refuerza estos sectores radicales e intransigentes que lo que quieren más bien es forzar una asamblea constituyente o algo por el estilo. Exacto. Pero además también no hay que dejar de mencionarlo, ¿no? Eh, Proponer un adelanto de elecciones a la velocidad de la luz no se puede. Y también sería perjudicial porque tendríamos, como han dicho ya muchos analistas, quizá los mismos partidos postulando, la clase política no se renovaría del todo, entonces darle más tiempo para que los partidos se preparen y puedan presentar sus mejores cuadros, eso sería mucho más beneficioso para el propio electorado. Bueno, creo que tomar la crisis, estamos en una crisis muy seria, creo que eh, actuar con frialdad, viendo lo que conviene más al país y no lo que conviene más a los intereses de cada grupo, creo que es lo que los actores políticos tendrían que tener en cuenta, ¿no? Acá, por ejemplo, también se ha hablado de hacer reformas. Es el momento de hacerlas. Yo la verdad soy muy escéptico de que se pueda lograr algo en este Congreso, en esta situación, en estas circunstancias. En consecuencia, creo que lo que tendría que verse es algunas cosas muy acotadas que ayuden a que los comicios venideros, sean en el 23, sean en el 24,
no tengan ninguna sombra, ¿no? Entonces, creo que es a lo que deberíamos apuntar. Creo que prolongar esta situación de desorden no le hace bien a nadie. Hemos visto todos los costos económicos que se han estado reportando. El día a día de la gente se ha afectado severamente. Los propios escolares han tenido que dejar de ir a sus clases presenciales en varias regiones. Hay toque de queda. Entonces, toda esta situación creo que debería tratar de limitarse, y eso pasa por tener un gobierno estable, ¿no? Entonces, esperemos que esa estabilidad la adquiera el gobierno de Boluarte. De otra manera vamos a seguir de tumbo en tumbo y bueno, creo que eso tiene costo para todos. ¿Crees finalmente que el Congreso dentro de unas horas puede reconsiderar su decisión? Bueno, esperemos que así sea, ¿no? Porque creo que cualquier otra cosa incluso pondría en peores circunstancias al Congreso. Creo que es evidente que estamos ante una crisis y que tenemos que encontrar salidas que flexibilicen algunas de las cosas que están escritas. Eh, Evidentemente es algo que se ve muy mal que la turba sea la que termine imponiendo cosas, pero ya hay una propuesta de la propia presidencia, del Ejecutivo, por adelantar comicios. Eso pasa por una aprobación congresal, y en esa medida estamos dentro de los cauces constitucionales. Entonces yo creo que es el camino por el cual deberían hallarse algunas salidas, y no mostrar esta rigidez, esta intransigencia ni a un lado ni al otro del espectro político. Muy bien, gracias José Carlos por estar con nosotros analizando la coyuntura nacional, la crisis política en la que estamos todos en estos instantes. Entonces vamos a ver en qué queda el gabinete Boluarte con estas dos renuncias, si va a renovar o no su gabinete, qué, con quiénes va a aparecer acompañada. Eso ya lo veremos seguramente. Entonces hasta aquí llegamos con la información, regresamos más adelante.